8 o 10 minutos, Héctor. Yo creo que vamos a hablar todos estos meses de los Panamericanos. Increíblemente va a ser uno de los temas principales. Nos vamos Esto a ha volver generado expertos en esto. una reacción, Héctor, que no le veía venir nadie. Yo creo que el gobierno tampoco veía venir esta reacción del país en torno a los Juegos. Que es mi primer punto. Yo sí creo que más allá de los temas jurídicos y lo que fuera, era evidente que este es un tema de una organización de unos Juegos Panamericanos, se vuelve un propósito nacional, digamos que exacerba nacionalismo, sentido de pertenencia, etcétera, y por lo tanto, pues cualquier cosa que vaya en contravía de eso se vuelve una afrenta. No importan las discusiones de si conviene, de si no conviene, de dónde sale la plata. Aquí estamos en una cosa que es distinta, es una cosa de sentimiento nacional, de orgullo nacional de organizar unos juegos, de anhelo, de ilusión, en fin, hay unas cosas simbólicas que son las que yo creo que el gobierno desde el primer momento no valoró suficientemente, porque cualquier cosa iba a generar una indignación de la magnitud de la que está generando. Nos hace llegar el exalcalde Jaime Pumarejo un documento larguísimo, pero creo que es muy importante compartirlo con los oyentes, y las actas, además. Mire, este es el comité organizador, acta número 1, todo el desarrollo. ¿Sabe cuándo fue la firma del acta en la que empezó a trabajarse en este gobierno para los Panamericanos? 7 de noviembre del 2023, Héctor. Es decir, 1 año y 3 meses después de haber llegado el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. 1 año y 3 meses después empiezan a trabajar sobre el tema de los Panamericanos. Voy a tratar de leer rápidamente y quiero los comentarios de ustedes sobre estos puntos en particular, porque aquí pareciera que está resumido todo lo que ha venido pasando. Miren, Héctor, María Consuelo, Andrés, Daniel, en el año 2021, a Barranquilla le fue otorgada la sede de los Juegos Panamericanos 2027, porque en el 2018 organizó los mejores Juegos Centroamericanos, con poco presupuesto y una capacidad organizacional local que fue muy laureada. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? 8-12. Sí. Bueno, vamos. En ese momento, el gobierno nacional, que se había comprometido con pagar el 70% de los juegos, solo pagó el 30%. Y Barranquilla tuvo que hacer increíbles esfuerzos para sacarlos adelante. Año 2021. Esto es gobierno de Iván Duque, ¿no? Se han comprometido a pagar el 70% y solamente dieron el 30%. Y aquí empiezan los 10 puntos. Voy a tratar de ser muy breve para que no aburramos a la audiencia. Desde ahí entonces, Barranquilla, con 2 visitas directas a Panam del alcalde Alejandro Char, manifestó su interés para hacer sede de los Panamericanos en el 2027, eso en el 2018, eso pasó en el 2018. En el 2020, en medio de la pandemia, el alcalde Pumarejo generó un equipo de trabajo destinado a la candidatura y generaron una propuesta para Panam, un plan maestro preliminar, y fueron ganándose la confianza del comité ejecutivo y de los funcionarios de Panam. Todo esto con recursos propios y un equipo base desde la alcaldía. Tercero, en agosto del 2021 se le otorga la sede oficialmente a Barranquilla y Colombia y se firma un contrato sede del cual hacen parte el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Comité Olímpico Colombiano. Y entonces aquí dice, y esto me parece importante, para usted que estaba con preocupaciones presupuestales, cabe anotar que los Juegos de Lima y de Santiago fueron financiados en su totalidad por el gobierno nacional. Aunque la sede es una ciudad, la obligación es del Estado y del Comité Olímpico primordialmente. Esta es una ayuda de memoria que nos están haciendo llegar desde Barranquilla algunas personas cercanas al proceso. Obviamente esto prácticamente es reservado, Héctor, y hay que manejarlo de esta manera, pero es un poco el mapa de lo que pasó. Bueno, el mapa de lo que pasó. Sí. Los Juegos en Barranquilla tendrían un costo aproximado de $400 millones, menos de la mitad de lo que invirtió Perú para sus Juegos en Lima. Esto por cuenta de los buenos escenarios y su mantenimiento en Barranquilla, además de una logística eficiente. En conjunto con la Embajada Británica, se realizó estudio socioeconómico que concluyó que los Juegos traerán crecimiento económico, turismo, empleo, desarrollo deportivo, mejoras en salud y una infraestructura urbana renovada.
Todo esto muy por encima del costo de la infraestructura y de la inversión en los mismos juegos. Y aquí van los otros puntos. Barranquilla es la única entidad que pagó los derechos a Panam y además fue quien acarreó todos los gastos logísticos de diseños preliminares, de personal y de planeación. Antes de finalizar el gobierno Duque, se dejó en presupuesto los fondos para pagar a Panam las anualidades y además un contrato para conformar el comité ejecutivo de los Juegos y cumplir con las obligaciones adquiridas por todos ante Panam. Al llegar la ministra María Isabel Urrutia, manifestó que el gobierno debía renegociar el contrato y que el ministerio no tenía la plata ni la manera de hacer los pagos correspondientes. Viajó a Chile a una asamblea de Panamá a asegurar que el gobierno estaba comprometido con los Juegos, pero nunca contestó las misivas, hablan de María Isabel Urrutia, ni las llamadas de Panam Sports. Lo que intentó hacer es desconocer el contrato con Panam Sports y poner autoritariamente un gerente y empezó a contratar gente. Luego, al llegar la nueva ministra, determinó durante el año 2022 que el gobierno estaba revisando si hacer o no los Juegos. Le pidió un tiempo a Panam y no hubo pago o decisión por parte del gobierno. Eso 2022. Sigue la historia. A mediados de 2023, la ministra, Panam, la alcaldía y la gobernación renegocian unos términos, primordialmente que el gobierno quería que los Juegos no fueran en Barranquilla, más bien en todo el Caribe, y se accedió a ello, pero meses después el gobierno todavía no daba luz verde a los Juegos y se seguía en un interim. El alcalde de Barranquilla y la bancada costeña hicieron varias reuniones, sesiones descentralizadas de las comisiones del Senado, cartas y peticiones para que los panamericanos fueran considerados estratégicos y se recordara que fueron incluidos en el plan de desarrollo y que eran un compromiso adquirido por el Estado. En agosto, Panam da un ultimátum a la nación y los firmantes del contrato cede sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comité Olímpico le solicitan una prórroga a Panam para que el gobierno tome por fin una decisión y decida si habrá o no Juegos. Todos los actores hacen un viaje a Santiago de Chile, a otra asamblea de Panam, y se negocian nuevos términos. Va segunda renegociación, que son aceptados por Panam. El gobierno se compromete, se convoca por fin al primer comité ejecutivo y se nombra a la ministra como la presidenta del comité. Ahí se reafirman los compromisos de pagar $8 millones, como lo había establecido el compromiso adquirido, que el ministerio haría ese pago. 4 millones antes de diciembre 31 y $4 millones antes de enero 31. Ese sería su primer aporte a los pagos. Durante más de un año el gobierno mantuvo al comité ejecutivo de Panam Sports en suspenso sobre si haría o no los Juegos. El gobierno puso como condición que los Juegos no serían solo en Barranquilla, como se acostumbra a estos eventos. Al conformarse el comité ejecutivo, formalmente el ministerio asumió el control de los Juegos. El gobierno además requirió que los Juegos serían financiados 60% por el gobierno nacional y 40% por los entes territoriales. Como había otras ciudades, ese 40% sería pagado de acuerdo al número de disciplinas que le corresponden a cada una. A diciembre de 2023, los únicos aportantes a los Juegos fue la ciudad de Barranquilla, no solo los pagos a Panam, sino en planeación y preparación de los mismos. Al no recibir el pago, y aunque existe voluntad y capacidad de Barranquilla para hacer unos Juegos de gran categoría, el gobierno no ha tenido la misma voluntad y capacidad de resolución durante más de un año y medio. Eso es lo que le preocupa a Panam. Último punto, y puede ser la solución, y los escucho. Aunque inviable, la única manera de recuperar la confianza de Panam y de demostrar voluntad por parte del gobierno es no solo haciendo los pagos, sino demostrando capacidad de ejecución y trabajo en equipo entre los ministerios y una dirección certera de parte del despacho del presidente. Es el presidente quien debe llamar al presidente Panam Sports y algunos de los países miembros del comité ejecutivo y con su gabinete en pleno asumir los Juegos como una causa país. Hay garantías a Panam de que este prolongado escollo y falta de atención a un compromiso adquirido con más de 40 países no va a ocurrir otra vez. Hay una gran relación del personal de Panam con la gente de la alcaldía de Barranquilla, con el alcalde Char y el alcalde Pumarejo, construida a lo largo de los años en medio de todo esto. La falta de credibilidad, a pesar de todo, en la voluntad y capacidad del gobierno nacional han llevado a esta desafortunada decisión. Leo, Héctor, este documento y mi conclusión es la que les dije al comienzo de toda la historia.
El gobierno del presidente Petro no quería hacer los Juegos Panamericanos y llevó toda una situación límite en la que dijo, ay, qué vaina, se venció el plazo y no pudimos dar la plata. Esa es mi conclusión, después de escuchar esta historia pero que está además sustentada en documentos. Pero no tuvieron las agallas de decirlo, padre. Pero yo creo que lo no que debe tuvieron hacer, la entereza ni la valentía de decirlo. Ayer Héctor planteaba pero algunos, tuvieron que haberlo, yo creo que pero son tuvieron defendibles. Podrían decir mirándonos a la cara, no Alberto, creemos que se deban hacer. Pero punto, pudieron haberlo dicho hace 2 años. No poner, perdóneme, como dice la gente en la calle, del timbo al tambo, año y medio a la gente de Panam Sports, que sí, que no, que sí, que no, que de pronto sí, que de pronto no, que cámbieme esto, que cámbieme aquello. Es una falta de seriedad absoluta. Que es lo Daniel, más es una vergüenza. Colombia, Es una vergüenza. Yo estoy de acuerdo, Ricardo, en que aparentemente el gobierno no quería, aparentemente no quería, no le parecía una gran idea al presidente Petro hacer los Juegos Panamericanos y como que lo pensaba y dudaba, estaba como encartado con esa idea y un poco muy a su estilo, porque me parece que en este episodio se develan muchas de las debilidades del estilo gubernamental, pues no decide, no discute con otros, no se reúne para valorar los pros, los contras y tomar una decisión, sino que se vuelven un poco conversaciones de pasillo y gestos del presidente, como que contesta, no contesta, en fin. Pero bueno, superado eso, ahí hay un tema, digamos, de orden político en el que evidentemente el gobierno del presidente Petro tiene que asumir una responsabilidad política porque consideró que los Juegos no eran pues una gran idea adoptarlos para Barranquilla y tendrá que adoptar esa responsabilidad política. Pero yo vuelvo al tema jurídico porque claro que ya estando en la circunstancia en la que estamos, el tema jurídico se vuelve muy importante, porque hemos insistido que hay un contrato y que no se cumplió y tal cosa. Pero la verdad es que cuando uno oye el relato que estaba haciendo Ricardo, pues uno dice, bueno, ahí no hay eso que los abogados llamaríamos unas obligaciones jurídicas exigibles. Mire usted que lo que hay es como una especie de conversaciones informales. ¿Usted por qué no paga el 70%? No, mejor el 60%. Bueno, pero si vamos a meter otros municipios, entonces que los otros municipios también pongan plata. ¿Pero cuánta ponen? Bueno, ahí vamos viendo dependiendo cuántos eventos van a hacer en cada municipio. Algo así, pues eso no es una cosa jurídicamente exigible. Ese es mi punto. Convertido este tema en un problema jurídico de determinación de responsabilidades, me parece que ese contrato original de 98 páginas del que habló el Contralor tiene muchas debilidades. Pero tenemos que distinguir responsabilidades políticas. Pero fíjese, Héctor, responsabilidades políticas todas, que le metan moción de censura si es necesario a la ministra del Deporte, perfecto. Responsabilidades jurídicas, seguramente discutamos. Sí, pero fíjese que ahí eso nos dieron una no, pista. Pero María Consuelo, es que no se soluciona con el tema de que haya una moción de censura. La verdad es que aquí la voluntad política nunca existió de la cabeza del Estado. El presidente Petro nunca quiso apoyar los Juegos. Y listo, sí, puede que se vaya la doctora Rodríguez, como se fue María Isabel Urrutia. Pero la verdad es que la responsabilidad máxima es del jefe del Estado. El presidente nunca quiso y no fue claro en decir, no los hago, simplemente chao, no los hacemos, adiós señores Panam Sports. No quiero darle esa bandera política a uno de mis peores contradictores como es Alejandro Char. Y yo soy el presidente y no tengo plata, me fui. Pero no tuvieron ni siquiera la gallardía, no tuvieron la entereza de decirlo de frente. De acuerdo, yo estoy con usted en esa teoría y es que nunca hubo interés en hacer los Juegos Panamericanos y menos porque el presidente no iba a estar cortando la cinta. Yo insisto que para la vanidad presidencial eso es un ingrediente sustancial y es que él sentía que iba a invertir en una cuantía muy importante y no iba a sacar el rédito de la divulgación y la publicidad de estar él ahí cortando la cinta. Pero más allá de eso, el documento que usted nos acaba de leer nos da una pista del sustento jurídico que efectivamente tenía el contrato, y es que estaba en el plan de desarrollo.
Héctor, porque usted nos ha dicho no hay documento COMPES, no hay fuente. Si estaba en el plan de desarrollo, el plan de desarrollo es ley de la República. Entonces, habría que analizar si eso es suficiente fuente de derecho para darle vigencia al contrato. Pero en todo caso, eso era una responsabilidad que tenía que revisar el Ministerio del Deporte, porque es para eso existe. O sea, si un evento del ciclo olímpico va a ser en Colombia, en el territorio colombiano, por supuesto eso es competencia directa del Ministerio del Deporte, que para eso se creó, para el deporte en toda su pirámide, desde el deporte de alto rendimiento hasta el deporte recreativo y estudiantil y de formación. O sea, todo eso es responsabilidad del ministro del Deporte, y en este caso no hay ninguna claridad, primero, de que María Isabel Urrutia, como primera ministra del Deporte del gobierno Petro, hubiese desistido de manera clara y franca del compromiso, y después la ministra Rodríguez pues trató de mandar un mensaje de apoyo, yendo, tuiteando, participando en el evento, patinando la famosa carta que recordemos que no quería sacar el gobierno, que duró reposando en la carpeta ahí de la presidencia varios meses porque el presidente no quería firmar la carta. Al final se patinó y ella la lleva, pero a la hora de pagar los 8 millones de dólares, pues sencillamente no se gestionaron. Entonces, disfrazado en una falta de coordinación y de gestión, lo que hay es una ausencia total de voluntad política. 8:20 minutos, ya estamos en Mañanas Blue, tenemos noticias que tienen